Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida, con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La nueva generación de naftas aditivadas te espera en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, aniversario de nuestra ciudad capital, porque Asunción en realidad es la capital de todos los paraguayos, así que aunque no sean asuncenos, obviamente hoy estamos de fiestas todos y todas, porque es el aniversario de nuestra capital, la capital de todos los paraguayos y las paraguayas. Por eso se encuentra con nosotros invitados que obviamente tienen que ver con el tema, pero antes les tengo que decir que estoy vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, toda bordada como siempre. Espectacular. Acá mi corazoncito, pin, está torcido, mi corazón anda torcido. Bueno, atenti, si quieren una cita con Tinola para hacerse todo un ajuar, como se decía antes, pueden llamar 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, impresionante, ¿verdad? Como siempre, marcando, innovando estilos y tendencias y con ese imperio que tiene como casa central, que queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Y las joyas, hoy estoy enjollada por Victoria Joyas. Victoria Joyas, ya saben, en Luque, queda ahí y el corazón, qué divino, ¿verdad? Todo de circones y plata, espectacular. Queda en Luque, en la calle, en la avenida General Aquino, frente a la Plaza de Luque, y en Asunción, Victoria Joyas, en Senador Long, 562, entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas también en Facebook. Bueno, saludamos al intendente de nuestra ciudad capital, el señor Mario Ferreiro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Un gusto saludarte. Bueno, cumple 479 años Asunción. Sí. Y hoy es también Nuestra Señora de la Asunción, patrona del Paraguay. Cierto. A esta hora están culminando los festejos. Hemos tenido actividades del jueves pasado hasta hoy. Hay conciertos hasta ahora en la municipal. También hace un rato nomás terminó en la catedral toda la actividad. Días muy intensos y también un merecido festejo porque, como decís, es la capital del país. Es lo que representa a nuestro país, la ciudad de Asunción, con muchas expectativas, con muchas obras, con muchas molestias también a la ciudadanía porque estamos construyendo mucho, pero vamos a ver los frutos pronto. Sí, eso, siempre y cuando las molestias sean efectivamente para construir, vale la pena el aguantar, aguante, ¿no? Exactamente. Bueno, está el ingeniero Luis María Pereira, es director de Tránsito. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir aquí con la teleaudiencia e informar respecto al tránsito de Asunción. Que es lo que más duele en esta triste realidad. Es una cuestión que ciudades y ciudades, después nos va a contar Mario, tienen la misma problemática. Ingeniero Samuel González, director general de Obras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas noches, Mina, a usted y a toda esa amable audiencia. Bueno, estamos aquí para lo que sea. Para contar las buenas, en tu caso, es Así para mismo. contar todas las buenas noticias y todos los proyectos que hay. Bueno, y el famoso plancha que nos va a contar en qué consiste, yo en líneas generales sé, pero nos va a contar Vladimir Velázquez, que es secretario ejecutivo del plancha. Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches, Mina, y bueno, con gusto, en el marco de la conmemoración de Asunción no podemos dejar de hablar del centro histórico. Sin lugar a dudas. Bueno, Mario, intendente, primero, es tu primer festejo, ¿verdad? Es la primera vez que como intendente festejo el cumpleaños de la ciudad. Claro, porque muchas veces habrás estado a lo mejor en algunos Sí. actos y esas cosas que siempre estabas, pero Sí. bueno, ahora como intendente.
Sí, interesante porque además hay que prepararse para el 480 que va a ser el año que viene. Esto estuvo muy bien, pero la gran fiesta tiene que ser el año que viene. Sí. Y por ahí llegamos juntos a los 500 años también, Mina, ¿por qué no? No, pero no como intendente. No, pero como ciudadanos. Ah, como ciudadanos esperemos que sí, pero después ya sos emperador, porque viste que ahora vas a ser presidente y después ya emperador, porque Mario no para. Bueno, y casi también un año, bueno, falta en realidad en diciembre, pero digo, en estos 8 meses, ¿7 o 8 meses? 8 meses ya. 8 meses. Claro, porque en diciembre estamos en agosto. 8 meses. Si vos a esta altura te podés decirme, mira, lo positivo y lo negativo que encontraste en la municipalidad. Que si lo positivo, hay gente sensacional, ¿no? Lo negativo, demasiada ya gente sensacional y ya no puedo pagar. O sea, ¿qué es lo positivo y lo negativo que encontraste ahora que conoces más lo que es la administración de nuestra capital? Cuando llegué me dijeron, Mario, te va a tomar un año por lo menos adaptarte al esquema, entrar en la estructura, tratar de modificarla. Y sí, evidentemente estoy pasando ese proceso. Los primeros meses los invertimos en lo que necesitábamos hacer, que era reordenar un poco la casa. No sé a qué tipo carte de ordenar la casa y parar ya estamos todo, ahora en otra cosa. Ahora estamos con nuestro director de obras con bonos emitidos y con el dinerito ya en la mano para hacer una gran cantidad de obras que ya están además en concurso de recalificación, llamada, licitación. Tenemos algunos puntos muy concretos como el Paseo Quinta Avenida que ya comienza ahora, nuestro famoso puente Emburicador que vamos a repararlo ahora y vamos a tener novedad enseguida en el programa, pero además vamos a hacer el nuevo porque ese tiene más de 60 años. Tenemos por supuesto las otras obras importantes como el caso de las 644 cuadras que estamos terminando ahora. O sea, una cosa es ordenar la casa y no quedarse parado, de brazos cruzados. Nosotros estamos trabajando mucho. Y en eso, digamos, vamos por lo negativo para terminar con lo positivo. ¿Qué es lo negativo, digamos, que vos dijiste a la pucha? Evidentemente que la burocracia es lo más difícil de enfrentar. Esto a nivel, me dicen, Estado es lo mismo también. Y a nivel municipal se replica. Es muy parecido, solo que más pequeño. ¿En qué sentido lo que la burocracia es un problema? Y porque, por ejemplo, para tomar una decisión vos tenés que pasar por junta, por supuesto, porque así está, digamos, construido el sistema jurídico, pero además por una cantidad de dictámenes internos que te van autorizando o no a hacer algo. Y ese proceso suele ser muy lento. Largo. Por eso que a veces se hace la vía de la excepción, que yo no suelo querer hacer, porque la vía de la excepción siempre genera sospechas de que hay empresas que por ahí van a aprovechar que se quiera hacer rápido algo. Pero a veces te puede tomar todo el año solamente... No, por ejemplo, sí o sí tenías que, no sé si usaste o no de verdad, la vía de la excepción para el tema del puente ahí de Artigas. Exacto, ahí usamos. Imagínate no poder no hacer, porque si no, ahí media hora que tarde la gente te quiere asesinar, ¿entendés lo que te digo? Tal cual, tenemos que desartigarnos, dice un amigo nuestro, porque nos generó un problema hasta colectivo de nervios, de malestar, de mala onda, porque esos... Nos dice justamente acá Luis María, me dice también el ingeniero Rolón Barrael, me dicen, son más o menos 48.000 autos que entraban y salían por ahí. Motos, autos, camiones. ¿A dónde se metió todo eso? Y bueno, se metió en Sacramento, en Lombardo, España, Marica López, y nos generó un problema grande. Justo en un medio en que estábamos haciendo cambios importantes. Por ejemplo, el giro a la izquierda en España y Sacramento habíamos eliminado. Nos habían animado antes de hacerlo. Nos animamos. Funcionó muy bien, bastante, ahí se agilizó. Pero ahora están con problemas hasta que se abra el puente Buricao. Ahora hicimos, Luis María, si me recordás, lo de chofer del Chaco y de Ayala. Así mismo es. ¿Qué era el chofer del Chaco y Ayala? Allá yendo hacia los Humberto. Sí, ¿qué pasa ahí? Bueno, se realizó la misma intervención que España y Sacramento, ya que se prohibió el giro a la izquierda desde choferes. Era el único giro a la izquierda permitido. Hay que hacer un rulo, hay que pasar una cuadra, pegar la vuelta derecha. Lo que pasa es que hay veces hay posibilidades de hacer rulos, porque hay una cuadra, pero hay veces, por ejemplo, que las cuadras son enormes o no, extensa y el rulo es un rulazo, digamos, ¿verdad? Sí, pero es cierto, no en todas las intersecciones es posible hacer esa prohibición de los giros, pero en este caso sí se dio la oportunidad y significó un ahorro de un 70% en el tiempo de espera de los conductores para cruzar esa intersección. Y fantástico también por el hecho del ahorro de combustible que significa para los conductores que están ahí en la fila aguardando cruzar. El tiempo, pues en realidad son dos cosas importantes. Es el tiempo de uno, ¿verdad? Que vale
no sé si oro en términos económicos, pero vale. Mucho vale, sí. Vale la emoción, vale poder estar en tu casa. Exacto. Antes, estar con tu nieta, con tu hijo, con tu perro, Calidad de ¿verdad? vida. Calidad de vida. Y también, esto que vos estás diciendo, que yo no calculé realmente, que es cierto, gastás mucho más, pues está ahí esperando, Quemando ¿verdad? combustible. Primera, segunda, primera es lo que tiene el mecánico. Y si no, igual de todas maneras está ahí Sí. gastando y quemando combustible. O sea, es Nosotros cierto. evidentemente que con la respuesta del puente emburicado vamos a solucionar parte, no todavía todo el problema. Se viene también la obra del Metrobús. Hay que estar preparados también Bueno, psicológicamente. pero para que la gente se quede más o menos tranquila o se siga preocupando más. El puente de Artigas, digamos, ahí, ¿para cuándo es lo que va a estar? Porque es Vamos a famoso. aprovechar que está Casa Mueble, le vamos a emplazar. Acá en vivo, en cámara. Hoy es lunes. Ingeniero González. Hoy es lunes 15 de agosto. ¿Cuándo yo voy a poder pasar otra vez por ahí? O la gente que me rompe las bolas sobre España ya no va a estar más porque se va a ir por su camino. A ver. Y como está preparado, nosotros hicimos algunos cambios importantísimos dentro de lo que es la ejecución del trabajo en sí. Sí. Inclusive también estamos haciendo, justamente el intendente todavía no le informamos un trabajo para un poco más a largo plazo. Por ahí si hay alguna dificultad en hacer un nuevo puente, estamos también dándole una seguridad hidráulica mucho más diferente. Porque esto que están diciendo ustedes es para corto plazo y después hacer el verdadero... Es para corto y mediano plazo también, mediano. por cualquier eventualidad, porque es muy necesario. Ya no se le podía tratar como ya se le estaba tratando antes. Pero sí está previsto hacer el otro puente. Claro. Puente definitivo. Claro. Pero nos va a dar más tiempo que sea lo más sólido posible. Claro. Entonces, Ahora, la pregunta es ¿cuándo? ¿Para cuándo el de cortísimo plazo? Nomás yo quiero saber. y acá el intendente tiene unas precisas, no más de una semana. ¿De verdad me decís? Sí, esta semana tiene que ser. O sea, esta semana, Esta ahora semana, entre el está 15... comenzando hoy. O sea, Entre puede el ser- lunes y el viernes. y no puede ser el día de mi cumpleaños, que es el 17 de agosto. Inaugurar ya eso. El puente Mina Feliciano. Claro, algo así, qué sé yo. Mirá que fue una linda puede, fecha. puede ser. Gracias al programa de Mina Feliciano. Mira, así te vamos a purear un poco, ¿verdad? Realmente es un 17 de desafío, agosto. nos pusimos... Por favor, hacen al 17 de agosto, ingeniero. Por favor, ¿sí? Por mi cumpleaños, pues entonces así puedo venir otra vez por España. Llego tarde a mi programa, llego tarde a la radio, en todos lados te por cuento, culpa de eso. Mina, tuvimos reuniones plenarias, llamamos Sí. ingenieros privados de todos los gremios más importantes. La gente de MPC también se portó muy bien. Primero nos ofrecieron el puente metálico. Sí, que también, pero era más difícil otra vez instalarlo, había que hacer las cabeceras. Sí, y había iba a unas tardar obras, más, iba a tardar el más. costo. Tenemos también los aductores de SAP debajo. Claro, Es todo un tema. claro. Tuvimos que llamar a la gente de SAP. Eso no se puede tocar así nomás. Ahí entra el agua para toda Asunción prácticamente. Ah, cierto. Desde Son Viñaje. 3 aductores. Tres Dios aductores mío, de gran mira. diámetro, ¿no? Casi. De 70 centímetros. Imagínate si 70. encima complicás con... Entonces hicimos toda una especie de plenaria de técnicos y después comenzó ya el apuro, porque cada día que pasa se acuerdan de mamá, de mi abuela, de todo, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, señores, hagamos algo de... Bueno, 17 de agosto me gusta como fecha, vamos a ver si podemos Muy ir. bien, por favor, dice otro 2 días. Bueno, yo quiero encarar algunos temas y uno de ellos es el tema de tránsito justamente, ¿verdad? ¿Sí terminaste tu mandato o no? Digamos, porque esto vamos a hablar después también contigo al final, Mario. A ver, Mario, ¿va a terminar el mandato o va a ser candidato a presidente? Esto lo va a responder casi al final del programa. Bueno. No estaba desacordada. No, vas a tener que responder, famoso. Bueno, pero, a ver, el tema de tránsito. ¿Dónde está el PAA del tránsito? A ver, en el sentido, ¿qué es lo que ustedes ven como alternativa? No digo para solucionar, porque casi nadie en el mundo solucionó, pero digo, para que vos digas, hay una diferencia entre antes de Mario y después de Mario en el tránsito. A ver, ¿qué van a hacer ustedes? No, y mira, vamos a seguir nomás así, porque la verdad que no hay solución. Bueno, desde luego que tenemos que iniciar con un trabajo de planificación, pero lo que nosotros apuntamos al uso de la tecnología, como ya se inició el año pasado con la implementación del Semáforo sistema conocido como semáforos inteligentes, que realmente... Que yo justamente te pregunté si estaba Pablito con ustedes. A Pablito lo que tenés que también llevarle para que trabaje con ustedes. Hay mucha gente, está Juan José Rolón Barrael, que estaba antes, lo mantuvimos, mucha gente del equipo anterior, algunos se fueron nomás a otras dependencias, también con ministros. Porque la verdad que comisionados. hicieron un buen trabajo al final, sí. sinceramente. Y nosotros, porque Marica Luis, López lo cambió. recuperamos. ¿Eh? Nosotros Luis lo recuperamos de MOPC, pero era nuestro. Y que estuvo también antes Ahora, ya. Marica López, perdón que le interrumpa, Sí. ingeniero, falta la segunda etapa y estamos ahora con los coreanos trabajando para concretar esa segunda
segunda etapa. ¿Y dónde es la segunda etapa? Y la segunda etapa para que tenga fluidez también las transversales a Maricán López. Ahora Maricán López corre mejor. Sí, pero Venezuela te quedás, Brasilia te quedás. Bueno, hay todo un trabajo de coordinación que hay que hacer, que cuesta también su dinero. Estamos negociando, ya aprobamos una entrega para completar el primer proceso y después vamos a hacer la segunda parte. Pero vamos a hacer. Porque si no se completa ese sistema, queda incompleto. Bueno, y justamente, bueno, a ver, ¿qué tienen en perspectiva hacer? Bueno, la segunda parte entonces de lo que es el plan coreano de tránsito, ponerle que son los semáforos inteligentes. Sí, porque con esta primera etapa lo que se logró fue dar mayor fluidez a las principales avenidas. Sí. Pero quedaron las transversales todavía pendientes de esta segunda etapa, que con este sistema lo que se va a hacer es un gerenciamiento del tráfico, con el uso de la tecnología que va a permitir ese manejo del tránsito con la información que se brinda a través de las cámaras, los detectores. Exacto. Entonces la computadora hace ese gerenciamiento del tránsito. Esta segunda etapa se viene ya para el año que viene. Queremos ya implementar todo este sistema, incorporar más cámaras y también los detectores, y con eso entonces vamos a poder agilizar el tránsito en todas las zonas que abarcan las avenidas principales. Pero eso es uno. ¿Qué otro tema más para agilizar el tránsito? ¿Está? Bueno, ocurre que no es una cosa sencilla lograr una fluidez en la circulación vehicular debido a la gran cantidad justamente de vehículos. ¿Cuánto más o menos, Mario, ingresan? Lo dicen 560.000. Sí, exactamente. Entra al día están circulando esa cantidad de vehículos. Artigas, por ejemplo, estábamos hablando de Artigas. Artigas tiene un volumen diario que supera los 40.000 vehículos al día. Imagínense lo que significó cerrar el puente y buscar las alternativas de desvíos. Y Artigas es la tercera avenida en carga vehicular, porque está Mariscal López, luego Eusebio Ayala y Artigas. Así es, primero Mariscal López, segundo Eusebio Ayala y tercero Artigas. Mariscal López, pareciera uno circulando por Eusebio Ayala que tiene mayor cantidad. Sin embargo, es Mariscal López. Sí, es Mariscal López porque Eusebio Ayala lo que tiene la característica de un tránsito mayor de vehículos pesados. Ahora, perdón, el día que viene Costanera Norte también. Eso va a ayudar bastante que ya comenzó la obra. ¿Ya comenzó la obra? Sí, ya comenzó el relleno, ahí inclusive está la parte del enganche. ¿Qué es Costanera Norte? Es la que une ya el Botánico con, ¿verdad? Con la Costanera actual. Con la Costanera actual, y después hay ingenieros de la Costanera, del Botánico, ¿verdad? O sea, de la Costanera actual une hasta el Botánico. Y Botánico ya une también con primer presidente. ¿Se une ya? Sí, ya con primer presidente. Y ahí hay un buen proyecto en primer presidente. Estamos tratando también de darle mayor amplitud a ese nudo, porque también conecta con la Ruta 9. Túnel Semidey y toda esa parte está un poco cocheñía. Eso hay que trabajar. Justamente el intendente me había dicho una vez, ¿será que podemos? Y estamos en eso justamente, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Hay que tener mente positiva, mira. Ahora estamos sufriendo, pero en un par de años va a tener otra ciudad la gente. Sí, no, de hecho se está, vos te das cuenta en algunos puntos, como te digo, vos decís lo de Mariscal López. Realmente y después otra cosa que agiliza mucho el tránsito en microcentro es que ahora estamos recomponiendo la estructura antigua de pavimento que estamos rejuveneciendo. Montevideo ya está, Colón ya está. O sea que son esquemas nuestros ya que nosotros insertamos ahora. Ahora sí, una cosa, ¿por qué? Yo no me acuerdo si fue Felizola el que armó el quilombo de cambiar los sentidos de la calle. ¿Te acuerdas que antes era una iba y otra bajaba, ¿verdad? Y después él, no sé por qué, pero habrá tenido un sentido, ¿verdad? Puso dos que van en un sentido, una... ¿Por qué me complicó la vida? Así, explícame. Justamente otra de las medidas que vamos a establecer es el sentido único de las calles, pero en forma alternada. Claro, de tal manera que la gente tenga opciones de hacer las maniobras para el punto de destino. Con mayor facilidad. Por ejemplo, decime? No, nosotros vamos a abarcar toda la ciudad, claro. Pero vamos a ir haciendo de forma gradual. O sea que, pero, ida y vuelta. Sí. Pero van a hacer entonces así, pero no como era antes, como te digo. O sea, no como es ahora, que, por ejemplo, en el centro, no me acuerdo si era Herrera y Azar, no sé qué, pero que hay dos calles que van hacia el centro, no sé cómo explicar, y una, ¿verdad? Sí.
Ahora no, ahora van a ser intercaladas. Ahora lo que nosotros apuntamos es en aquellos casos donde no coincide esa alternancia, entonces hacer una en un sentido, la otra en doble y después la otra en el sentido contrario a la primera. O sea que van a haber dobles también. Van a haber también, en algunos casos. ¿Y cuándo van a hacer todo eso? Hoy estamos haciendo en forma gradual eso. Sí. Hay que hacer por zonas. Hay que señalizar. De hecho, en la zona cercana a la municipalidad estamos haciendo unas experiencias nuevas muy interesantes, pero la gente pide señalización correcta, un previo plan de comunicación, pero ya agiliza bastante, ¿no? También esa zona cercana a los shopping del Mariscal López y eso, también estamos haciendo toda una revisión del sistema de circulación. En fin, yo tengo la mente siempre positiva de que van a mejorar las cosas, Mina. Este momento es el más difícil porque hay obras de SAP, hay obras del gobierno central y hay obras municipales. Tenemos superviaducto, que todavía tiene hasta marzo. Sí. Hasta marzo, ¿verdad? Sí. Sí, a mí mira qué increíble, pegué en el clavo, porque dijeron diciembre y dije, no, va a terminar en diciembre, marzo. Pero dije marzo arbitrariamente. Ahí también SAP por fin está haciendo la famosa cañería subterránea, toda la parte cercana al CIT, que tan complicada era. Bueno, eso cuando se termine también va a agilizar la zona. Cuando comience el Ayala, bueno, se está haciendo las vías alternativas. Lo que pasó en Artigas, no decía, no había vía alternativa, no había, eran cañecitas empedradas. No sabía que se iba a caer el puente. No se sabía. En fin. Bueno, viste, eso te pasa por no saber cómo no vas a caer el puente. Luego de la pausa, continuamos, digamos, con más el tema tránsito y quiero al plan CHA también. Y en el plan CHA quiero insertar el tema de la reconversión del puerto, ¿verdad? A ver cómo va todo eso, porque eso cambia también la ciudad, ¿verdad? O sea, sinceramente tenemos una Asunción linda últimamente, ¿eh? O sea, cada día está más linda nuestra capital. Nos dicen los extranjeros, más que nosotros. Yo amo Asunción, para mí es una ciudad hermosa. Pero necesitamos hacerla más vivible. Sí, más vivible y sobre todo el tema tránsito, por eso insisto también con el tema del transporte, porque el Metrobús es una cosa que espero, ¿verdad? Que también ayude. Y ahí tengo otras preguntas que hacerle. Bueno, en Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Llama, ellos van a tu casa, miden el espacio, te presentan el proyecto y ahí está tu cocina de ensueños, ¿eh? Bueno, Atenti Residencial Quintas en Emboscada, tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción, ¿eh? Zona de pleno desarrollo, sobre todo hablando de infraestructura vial, que se amplió todo, así que ya Emboscada, limpia y todo esto, estás en segundos, no segundos, pero digo en corto tiempo en Asunción, alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando al 752-769, 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos con el intendente y que después en la cola está el veneno. Queremos saber sobre su proyecto presidencial. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realizá tus compras en supermercados y tiendas.
Carga combustible en tu estación de servicio de siempre. Compra en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Bueno, pensás en construir, ya sabes, Mateco la solución. Con calidad y cantidad garantizada en todos los productos para tu obra. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo en un solo lugar. Desde el cimiento hasta el techo. Encontrás en Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, el plancha, contanos, porque tiene que ver obviamente con nuestra querida ciudad. ¿Qué es lo que es el plancha? Bueno, Mina, plancha significa Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción. Ah, no es Plan Chávez. No, es plancha. Sí, Centro Histórico de Asunción, plan por eso es cha. Claro, por eso el cha. Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción. Sí. Este es un esfuerzo compartido entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal que ya comenzó en el 2013 y que la administración dirigida por Mario Ferreiro lo ha ratificado. Sí. Y en ese sentido hay una primera característica importante. Es un plan público que es fruto de una alianza política entre el nivel nacional y el nivel municipal. Sería impensable trabajar... Pero que se hizo todo un... Claro, y esto tiene todo un proceso muy complejo de diseño porque se hizo un concurso internacional de ideas, eso fue una cuestión pública, transparente, participaron estudios paraguayos, extranjeros, fue seleccionado un estudio español. ¿Y ese concurso para qué lo era? O sea, ¿era el ordenamiento? ¿Era qué? ¿En qué consistía? Bueno, y ahí vamos a... Sí. Cuando hablamos del plan maestro, estamos hablando de un plan de desarrollo para el Centro Histórico de Asunción. El Centro Histórico de Asunción sufre un proceso de deterioro desde los años 80. El indicador más elocuente de eso es que se ha despoblado. Exacto. Según datos del 2012, en el Centro Histórico de Asunción viven aproximadamente 20.000 personas, incluyendo barrio Ricardo Brugada, Chacarita, que tiene 10.000 personas Chacarita. Quiere decir que en el área que comúnmente lo asociamos como centro histórico, Palma Estrella, esta es Gatimí, viven 10.000 personas, 10.000. Y ese es el indicador clave que tiene que ver con el deterioro del centro, porque cada vez si hay menos gente, evidentemente las actividades van disminuyendo, la actividad burocrática va hasta las 3 de la tarde o hasta las 5 de la tarde. Y después se vacía. Se vacía. Pero la paradoja, y estoy jugando con indicadores para ilustrar para la audiencia, la paradoja pasa también por dos otras cuestiones. Hay 20.000 personas viviendo, pero hay 220.000 metros cuadrados desocupados o subutilizados. O sea, tenemos un parque edilicio que es ocioso. Claro. Y al mismo tiempo tenemos... Porque eso también, acordate que va a colaborar con el tema del tránsito. Claro, y al mismo tiempo... Si todos los funcionarios públicos, por ejemplo, vivieran, o la mayoría,
vivieran cerca, se podrían ir caminando a su trabajo, no vendrían de Capiatá con su autito, su moto, el colectivo, ¿verdad? Sí, viaje de 2 horas. Y eso tiene que ver con lo que estaban hablando en el momento anterior. Sí. Mucha gente desde hace décadas está migrando a los municipios del área metropolitana, ni siquiera el primer cinturón metropolitano, el segundo, el tercero. Quiere decir que hay cientos de miles de personas que destinan 2, 4, 5 horas por día al traslado para venir a Asunción. Pero eso sucedió por el costo, ¿verdad? Porque famosos claro, antes, los más ricos, las familias mejores, así, vivían en el centro y vos te vas alejando, digamos. Así mismo, pero ahora estamos con una problemática que tenemos que revertir porque tenemos ahí dos cuestiones. Condiciones de vida en el área metropolitana que se vuelven insoportables y al mismo tiempo tenés el espacio urbano más equipado y servido de todo el territorio nacional, que es el centro histórico. Todos los servicios están ahí. Que además de ser un espacio urbano equipado, es un símbolo identitario. O sea, el centro histórico de Asunción es una de las representaciones del Paraguay, ¿no? Y cuando hablamos del plancha, lo que hablamos es de revertir este proceso de deterioro, pero no en términos de acciones puntuales, porque la cosa no pasa por embellecer fachadas. O sea, eso puede ser parte de un proceso de cambio. El cambio en el centro histórico pasa por aumentar su población residencial. ¿Y cómo va a hacer para aumentar? Generando incentivos. En este mismo momento estamos trabajando con una experiencia piloto con Senavitat, que tiene recursos para el efecto y va a adaptar su mecanismo para un primer proyecto piloto de oferta residencial en el centro. Claro. Y eso puede suponer, por ejemplo, comprar un edificio desocupado o una manzana libre y construir para la clase media. Ese va a ser para funcionarios públicos, por ejemplo, la oferta. Sí, o gente joven que también se mueve mucho por el centro. Claro, hoy día el joven se empoderó de vuelta del centro, le gusta ir a los boliches del centro, a los restaurantes. Claro, pero sobre todo a la gente trabajadora. Yo siempre digo, vamos a empezar, ¿verdad? Que ya que Senavitat es del Estado, ¿verdad? Y las oficinas son del Estado, o sea, del gobierno, del Estado paraguayo, efectivamente tendrían que empezar con Senavitat. Hay esos edificios como que están en malas condiciones, rehabilitarlos, ¿verdad? Y darle crédito a ver qué funcionario público quiere casa y está viviendo lejos del trabajo. Bueno, empecemos por los funcionarios públicos. Imaginémonos cómo va a mejorar la condición de vida de esa persona. Claro, y de todo el resto de nosotros que no trabajamos en el centro, vamos a hacer que no se trasladen, como te digo. El tránsito va a mejorar 1000 por 1000. La oferta cultural del centro es muy buena también. Tiene el municipal, se tienen la Manzana La Ribera, se tiene el Teatro Guaraní, el Cine Guaraní, que ahora justamente estuve en estos días. O sea, para ese sector de la población que también quiere tener una vida cultural como en otra ciudad, ¿verdad? Los domingos hay música en vivo de las 5 de la tarde, muy lindo. Hay por lo menos 20 o 25 lugares de música de jueves a domingo. O sea, es también un poquito un atractivo para mucha gente que quiere ir a un aspecto más casi hasta bohemio, un Greenwich Village, una cosa así, ¿verdad? Un barrio latino de París. ¿Por qué no pensar también en Asunción con ese sentido casi romántico de recuperar esa vida para la gente que vive ahí? Sí, eso digamos como vida romántica sensacional, pero yo lo que quiero es soluciones pragmáticas, ¿verdad? Y que es eso, digo, para mí empecemos por los que trabajan en el centro, ¿verdad? Los que trabajan en el centro, porque entonces así no van a ni gastar combustible, ni tiempo, y no le van a joder, digamos, todo el tránsito, porque van a estar ahí. En bicicleta o a pie se pueden ir a su trabajo. Solo que yo insisto con los jóvenes, ¿por qué, Mina? Porque no es tan fácil también a nuestros padres y abuelos llevarlas a una vida, a un modelo de vivienda diferente al que están acostumbrados. Sí, al patiecito. Claro, yo te digo, aunque sean jóvenes, pero que sean funcionarios que estén trabajando. Y empecemos con en el Parlamento nomás tenés por lo menos 3000 funcionarios. Claro, y de eso debe ser 1000, deben ser jóvenes, efectivamente. Sí. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos con más Ciudad Capital y obviamente también entramos a hablar políticamente con Mario. Farmacenter apoya a nuestros atletas que están dando todo para competir en las Olimpiadas Río 2016. Qué bueno sería que reciban también el aliento de todo un pueblo. Por eso, sumate vos también utilizando el hashtag Aliento Olímpico en tus redes sociales. Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Como siempre, Farmacenter nos cuida. Bueno, ya tenés tu tarjeta Tigo Money. Atenti, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Money es la tarjeta. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera Money para realizar tus compras en más de 5000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura, sea supermercados, estaciones de servicio, farmacias, etc.
no tiene recargo en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que obviamente usar efectivo. Como si fuera poca cosa, por cada compra que hagas recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más. Acércate a las tiendas de Tigo o los puntos de Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo todo más fácil, ya sabes, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, sonreí. Te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Te quería preguntar, ingeniero Luis María Pereira, con todo este tema del tránsito, por ejemplo el Metrobús, ¿verdad? Se supone que va a agilizar. ¿Vos crees que es necesario, y eso va también con el ingeniero, cosa que tiene que ver con el tema de obras, para que de verdad el Metrobús funcione bien y también para el tránsito, el tema de los viaductos sobre Eusebio Ayala? No hay posibilidades de ver ese tema, los viaductos sobre Eusebio Ayala. Porque si no el Metrobús, cierto, va a ser más rápido igual, ¿verdad? Porque va a venir una línea, etc. Pero reconozcamos que va a ser mucho más rápido, otra vez, si hay unos cuantos viaductos en unas cuantas intersecciones que son necesarias. Sí.
En realidad, tránsito creo que el que tiene la respuesta. Acá Luis María puede decir mejor. Sí, de hecho que hoy en día las intervenciones que estamos haciendo sobre Eusebio Ayala ya llevan a un comportamiento de cruce de vehículos en ese punto, al igual que un viaducto, pero la ventaja que tiene el viaducto es que lo hace a nivel, entonces no se detienen los vehículos en la intersección como lo hacen con un semáforo. Desde luego que eso va a agilizar bastante, principalmente en las intersecciones con las grandes avenidas como Kubitschek, Choferes del Chaco. Claro, ¿eso no está previsto? En esta primera etapa, al lanzarse, al entrar en la operación del Metrobús, todavía no. Todas las intersecciones van a utilizar semáforos para los cruces. Eso es insólito, ¿por qué no van a hacer, sinceramente? Bueno, solamente tenemos 2 viaductos, 3 con Ahora Asunción, ahí te pregunto a vos, ¿cómo estás de plata, ingeniero? Porque muchas obras obviamente tienen que hacerlo en coordinación con el MOPC, se están haciendo porque me imagino también un motivo es la capacidad económica que tiene el MOPC y la que tiene la Intendencia de Asunción, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros estamos ejecutando un presupuesto del año ya recibido, ¿cierto? Nosotros prácticamente tenemos muy poca movilidad este año porque no es nuestro presupuesto. Entonces, un presupuesto votado en la administración anterior. Sancionado el año pasado. Uno ya recibe el gobierno con ese presupuesto. Recién el próximo año es nuestro presupuesto. ¿Porque cuándo es que se discuten los presupuestos en la Junta? Ahora, en agosto. En agosto. Sí, y se aprueba agosto, septiembre. Y entonces ya... Bueno, ¿y no tenés plata entonces? No, pero estamos haciendo malabarismo. Hicimos una campaña de racionalidad, ahorramos bastante plata en algunos movimientos que hicimos. Ahora emitimos los bonos que nos van a dar en efectivo 40.000 millones. Emitieron bonos. Sí, y que ya tienen destino de obra por lo menos un 90%. Ahí tenemos las grandes obras. Sí, y tenemos justamente el Mercado 4, que es algo que hoy estaba saliendo exclusivamente. Ya tenemos todo preparado. Está en espera de CDP prácticamente para intervenir el Mercado 4. Exactamente. Y también quiero decir lo siguiente, esa obra pluvial la vamos a hacer. Ahí es una obra gigante realmente. Porque seguir con lo que... Sí, tenemos muy poco. Queremos cubrir casi el 70% de la ciudad para terminar con la historia de los raudales. Entonces ahí sí hay una inversión grande a largo plazo. ¿De cuánto más o menos esa inversión? Y hablamos de una primera etapa de 50 millones de dólares y otra segunda etapa de casi 40 millones de dólares. Pero la única forma no se inunde más Asunción. Acá Samuel es un especialista en el tema. Ahora, yo te voy a decir una cosa, sinceramente. Porque dice que cuando uno tiene poca o determinada cantidad de plata, obviamente uno hace un plan y las prioridades, ¿verdad? Obviamente el raudal es algo muy importante, ¿verdad? Se hicieron, de hecho, varias obras ya, ¿verdad? Pero si vas a gastar 90 millones aproximadamente de dólares, ¿verdad? Es importante, pero, digo, llueve y se inunda, o sea, sobre todo los topes, digamos, fuertes, ¿cuántas veces en el año? Y siento que basta una para que putees, digamos. Pero, por ejemplo, yo prefiero que vos me hagas los viaductos en Eusebio Ayala, que todos los días de mi vida, no sé cómo explicar, no yo digo a la gente, porque yo no me puedo decir Ayala, ¿verdad? Pero digo, ahí sí que todos los días, no es cuando está lloviendo nomás, ¿verdad? Entonces, sinceramente, bueno, el raudal y te jodés ese día que llueve. No sé cómo te explicar, porque no hay plata. Claro, pero hay otro elemento. Generalmente los políticos no quieren hacer... Y encima, efectivamente, está todo enterrado. No se ve. El viaducto se ve por lo menos. Sí, exacto. ¿Por qué? Pero no sé? se rompe todo de vuelta cada vez que llueve. Con una temporada de día... Cuando tenemos lluvia acá. No es que llueva un día. Sí, ya sé. De repente una semana va lloviendo. Sí. Te rompe todo lo que reparás. Es la pesadilla de toda la administración. De toda la administración, porque vos asfaltás todo, haces todo tu recapado, hiciste todo bien, terminaste, te llovió 3 días seguidos y te levanta todo. Desde que vemos a López cómo queda cada vez que hay una temporada de lluvia de 2 o 3 días. Moral López que se hizo ya 20 veces. Ese no tiene esa. Y no tiene una parte. Sí, insuficiente. La primera ahí cerca del... Bueno, y hay otra zona que es la ciudad que Samuel conoce mejor que... Bueno, pero yo te digo... Haceme caso. Hace viaductos. Priorizá alguna zona así famoso. Vamos a hacer viaductos con el sector privado. ¿Por qué? ¿Y cómo va a cobrar peaje en el viaducto? Y vamos a viaductos que nos dejen entrar y salir a Asunción rápidamente y que puedan de repente producir algún tipo de peaje mínimo. ¿Pero dónde, por ejemplo? ¿Cómo? Y vos tenés que hacer una línea o 6, 7 líneas de ingreso a Asunción rápido donde vos digas, voy por abajo o voy por arriba. Si te vas por arriba, pagas 1.000 guaraníes. 1.000 guaraníes. ¿Está bien? Y entras, y esos 560.000 vehículos que entran, por lo menos 300.000 vienen de Central, pagarán 1.000 guaraníes, pero vendrán rápido. En Miami, bajar al aeropuerto, podés ir por la Turnpike rápido o te vas por la otra normal. Claro. Normal es gratis. ¿Pagás o no pagas? O no pagas.
Tenemos que llegar. Chile tiene ese sistema. Estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando inclusive con el Parlamento, porque eso ya es una ley nacional. Sí. Pero si se quiere hacer grandes obras, Asunción necesita. Nosotros hicimos una... Bueno, pero haceme caso, en esta parte de la gran obra, de la famoso, las APPs, también no me venga a hacer tipo cártel, todo el privado y después no sale nada. De lo que tenés, lo que tenés y de vos depende, ¿verdad? Que esta plata que va a invertir una parte, invertí en el desagüe y la otra parte invertí en obras que se vean. Haceme caso, Mario Ferreiro. Sí, muy bien, tomad el consejo, señora. En serio te digo. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y después quiero una especie de mano a mano con Mario, si ustedes no se enojan, pero no, estaban presentes obviamente, porque quiero a fondo preguntarle algunas cosas en estos 10 o 15 minutos, pero igual, si ustedes tienen algo más que agregar, tenemos tiempo. Pausa y volvemos. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día. Dejamos un poquito de plata para Apelsin C. Ya sabes cómo te puedes cuidar todo el año. Apelsin C, vitamina C de 1 gramo, imprescindible, ¿eh? Importante para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y sobre todo estimular las defensas.
Apelsin C-Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C-Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C-Vitamin, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, la solución Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, España, casi Brasil. Teléfonos ahí en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web, www.confiteriaelmolino.com.pi. Ya sabes, las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, justamente las sillas que utilizamos en el programa. Mario, obviamente aparte de hablar del tránsito, del plan de reconversión, eso me falta, el plan CHA, etcétera. Este plan de reconversión que es el puerto, ¿verdad? Que hice todo un programa en realidad, tanto acá como en la radio. Ya está. Federico Franco. Exacto, sí. Esto está andando. Esa es una propuesta del gobierno nacional. Sí, pero finalmente ustedes no pusieron ninguna traba. No, exactamente. Yo tengo una visión, Mina, de que quiero que se hagan las cosas. A veces hasta tenemos un problema de discusión interna, nos pasó con RC4, que genera un poco de debate interno en mi equipo político, pero yo quiero continuar siendo la persona que facilite la concreción de obras en una ciudad que necesita desesperadamente de obras, por lo que estuvimos hablando antes. Así es. Y en puertos también tenemos esa visión, y también hay un poquito de disidencia interna, pero hay una diferencia, porque realmente ese es un terreno del gobierno, perteneciente a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, donde el gobierno toma una decisión de utilizarlo de esta forma. Exactamente. Y ustedes lo que tienen que ver es simplemente si no va muy en contrasentido con el plan. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Y si no van a, no sé, qué sé yo, hacer algo desastroso. Si no es desastroso, ya. Exacto. Yo creo que a todos nos generó, también a ellos les generó también un debate, porque no estaba en la idea original. Claro. Pero así también son las cosas, ¿verdad? Sí. Así no que, podemos estar de acuerdo todos, siempre va a haber alguien, obviamente, legítimamente, y a lo mejor está con razón, pero. Y además, por último, para cerrar esa parte nomás, tal como en el proyecto RC4 era originalmente 52 hectáreas, bajamos a 18, que van a ser 20, al final 22. Eran 4.000 viviendas, fueron 1.000. Trabajamos un poco también para negociar las cosas. No es que te digan, hace esto y yo si no, no. Lo mismo se puede hacer en el puerto. Habrán cuestiones que hay que ajustar, habrá detalles, pero ante la posibilidad de que siga como está eso ahora, en estado de total abandono, y una intervención que va a generar un polo de desarrollo muy grande, yo me quedo con lo segundo. No sé, yo opino sin permiso de Vladimir, pero es un poco una visión personal que yo tengo. Para nosotros es importante que ambas iniciativas, la urbanización del puerto, sobre la cual hay consenso, hay que aprovechar ese espacio, incluir a la ciudad. Estamos hablando de que Asunción, hay que recordar que Asunción es una ciudad portuaria, la memoria de Asunción tiene que ver con el puerto, así que hay mucho que hacer ahí en términos de recrear y urbanizar esas 22 hectáreas. Y lo que se está trabajando ahora es en la articulación para que las intervenciones en el puerto no generen un impacto en términos de vaciar más el centro histórico de Asunción, entonces que ambos espacios se complementen mutuamente. Claro. Porque estamos hablando inicialmente de que la recuperación del centro histórico de Asunción pasa fundamentalmente por el aumento de la población residencial. Mira, yo lo único que te digo que si de verdad por ahí pasa, si hay planes efectivamente de viviendas para funcionarios públicos, que todos están concentrados en el centro. Hay una potencia tremenda. De ahí tener, no sé, millones de clientes potenciales si planteas algo accesible. Así que ahí va a poblar, no sé, recontrapoblar el centro. Sí. Mario, el tema político, obviamente, sos intendente. Para el 2018 falta parte del 16, todo el 2017. En síntesis, 1 año y medio máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente, si vas a ser candidato vas a tener que entrar en alguna interna o de hecho tenés que dejar la municipalidad, ¿verdad? ¿Vas a ser candidato o no? En el sentido, descartás, porque ahora me vas a decir, no, por ahora soy intendente, obviamente. Pero tenés ofrecimiento y tu gente o alguna gente te dice, Mario, tenemos que preparar también el proyecto 2018 porque tenés liderazgo, estás bien en las encuestas, estás posicionado y para ganar el poder obviamente necesitamos alguien que pueda hacerlo, digamos. Entonces, ¿te dicen o a mí nomás se me ocurre? Primero estábamos tan bien, festejando el cumpleaños de Asunción, hablando del tránsito, del centro histórico. Y venimos con esta historia. Pero bueno, no puedo eludirte, Mina, vos menos que nadie. El otro día hablábamos en la radio y te contaba una anécdota que a Barack Obama le insistían que iba a ser candidato. Y cuando dijo que sí, le recordaron, hace 8 días dijo que no. Y dijo, bueno, hace 8 días pensaba distinto, dijo Obama.
Yo no soy Eso Obama. es para justificar, que ahora me hace que no y después me hace que sí. No, es real la historia, me la contó sí, ya sé, Carlos González así Brum. también, no, yo puedo contar la historia de Mario Ferreira para que no me vaya Obama. Me dijo, no voy a ser Mina candidata, no, ya no, y después fue. O sea, eso yo tengo toda la grabación, de mala, no, o sea, de buena no le paso, ¿verdad? Pero fue así también. Hicimos un programa con 6 candidatas acá. Tuviste muchas indecisiones también, sí, Mario. Sí, es difícil. Lo que pasa es que, te seré sincero, querida Mina, y también a la audiencia, contamina la gestión. Voy a ser frontalmente sincero. El día que yo diga sí me interesa o sí lo estoy pensando, automáticamente se contamina políticamente la gestión y no vamos a poder hacer ni siquiera el puente Muricao. Porque la tradición política paraguaya es muy destructiva y genera rápidamente unos enconos que hacen ingobernable cualquier ciudad o país. Imagínate que ahora ya el escenario político está tan enardecido, crispado, que ya le va a ser difícil al presidente Cartes gobernar todos 2 años y medio que le falta todavía. Porque ya todo el mundo está pensando quién va a ser senador, va a estar fulano, vamos a entrar acá, va a haber alianza, va a haber reelección, va a haber enmienda. Si yo entro en esa dinámica, liquido mi gobierno municipal. Y es lo que menos quiero hacer porque eso va a significar también la liquidación de mi carrera política. Entonces es difícil, Mina, mi situación en ese sentido. Pero te dicen, ¿verdad que te dicen? Claro que me dicen. No te puedo negar. Claro. Se habla, se corre el rumor, te trae una encuesta, vos haces tu encuesta telefónica. Sí. Alguien hizo en la Expo una encuesta también. Así es, saliste muy bien en esa. Salimos bien también. Bien ahí en la de Radio 1000 también. Inclusive, como decía Jenny, algunos ya hacen las conjeturas chapa de fulano. Se fue a visitarme Efraín, ya dijeron la chapa de Efraín Mario, lo cual es falso. De hecho, si salís de la municipalidad no va a ser para ser vicepresidente, como te dije, o sea, vas a ser para ser presidente. No tiene mucho sentido. No tiene sentido, ni uno. Y lo que hablamos mucho con mi equipo político más cercano, es muy irresponsable también decir, bueno, vamos a esta candidatura y lo que conseguimos en la municipalidad, ¿qué hacemos? Lo tiramos al aire, al bombo, y bueno, fue una aventura. No, es tampoco mi visión. Me cuentan a mí, hasta eso me cuentan, me dice, en octubre del año que viene tiene que renunciar si quiere ser candidato. ¿Por qué tiene que ser en octubre? Y no sé, la gente ya está calculando. Los cálculos. Los cálculos. Sí, puede ser. Claro, creo que son 6 meses antes y podemos ver en abril. Yo te soy sincero de la gente que está mirando, en octubre del año que viene vamos a estar seguramente mucho mejor ya que ahora. Pero todavía no va a ser ni por asomo lo que tiene que ser Asunción para mostrar una gestión diferente. Y mira, hay 2 posiciones dentro de la gente, inclusive que te aprecia y que están en tu equipo y que, digamos, está en la oposición y quiere que vos seas el candidato. Primero, uno que dice, no, él tiene que terminar, ¿verdad? Y dar una... Es lo que yo prefiero también. Bueno, y otra que dice, lo que pasa que el 2018, si es una oportunidad, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, no somos imprescindibles, pero a veces sí. O sea, sin Cartes el Partido Colorado no ganaba, por ejemplo, estas elecciones en su momento, ¿verdad? Sin Lugo no ganaba la oposición en su momento, no había otro, sinceramente, ¿verdad? Sí. Y de repente si se dan esas condiciones de que, digamos, todas las encuestas hacen de que vos seas el candidato, ¿verdad? Porque ya sea Lugo tiene inconvenientes reales y no puede ser reelecto, o Lugo no logra el consenso con el PLRA, qué sé yo, miles de alternativas, ¿verdad? Te vas a ver tentado, Mario, porque es pasar de un gobierno municipal a hacer las cosas que querés hacer a nivel municipal, a hacerlas a nivel nacional. Yo sé que va a existir ese momento, asumo que hay que confrontar eso, no podemos también eludir ni escondernos de ese momento y de esa posibilidad, pero sería desleal de mi parte ahora estar conspirando y estar haciendo tramas. No, pero más desleal es decir no. Porque... ¿Sabes qué yo quiero? No, y hablemos más adelante. Pero ahora ni hablemos. Hablen otros, hablen ahí, mesa presidente, hablen los liberales que tienen mucho que arreglar todavía internamente. Sí. Ellos eligieron un presidente interno recién, todavía no tienen candidato. Ellos tienen todavía... No, tienen un precandidato que es Efraín. Un precandidato. Sí, tienen un precandidato. Pero van a disputar también. Lógico, le va Blas Lanzoni. Tienen una asamblea interna muy grande en Itaguá dentro de poco, en septiembre. No, por eso yo prefiero que se desarrollen las cosas. No, yo mientras gobierno, que tengo que gobernar una ciudad difícil. Sí. Y adelante, con un escenario más clarificado, dentro de 8 meses hablemos. Pero ahora no. Ahora sería perder el tiempo y sobre todo traicionar. Bueno, pero entonces me vas a contestar lo siguiente, que yo creo que esa es la verdad. Sí. La verdad es que yo voy a poner así, yo soy Mario, yo voy a decir lo que en realidad pasa. Yo digo, en realidad yo voy a poner todo mi esfuerzo, mi atención y mi energía en la ciudad de Asunción como intendente que fui electo. Pero
no descarto, porque no soy hipócrita, ¿verdad? Me gusta, me está gustando el relato. No descarto, porque no soy hipócrita, que obviamente llegado octubre, septiembre del año que viene, vamos a reanalizar toda la coyuntura política y ahí se va a tomar la mejor decisión para el país. Punto. Me encantó. Bueno, ese discurso me va a redactar y firmo. Te juro que me soluciona el problema, porque esa es la realidad. Sí. Yo puedo florear un poco más. Sí. Pero esa es la realidad, porque aunque no quiera, voy a tener que contestar algo. Lógico. El año que viene. Así te va a ver. Voy a tener que contestar algo. Pero quiero decir una cosa final. Tampoco soy un obsesionado con que esa es la única vía por la cual uno puede servir a su país, a su ciudad. No, categórico, pero... Viste que hay gente que parece que está predestinada, que solamente tiene que llegar a ser presidente y nunca lo llega, como pasó con Lino Viejo. Sí, así es. En mi caso, al revés. Yo creo que tendría que llegar por decantación de una buena gestión y porque además el escenario político me lo obligó. Exacto, así. Me gustó. Ahí completas mi discurso con esa parte tuya y ya está todo el discurso. Bueno. Gracias por acompañarnos. Felicidades, Asunción. Felicidades, Asunción, realmente capital de mis amores. Ahora sí me despido de todos ustedes hasta el próximo miércoles. Y ya saben que de lunes a viernes de 8:30, que nunca llego a las 8:30 por el tema del tránsito. Mentira, porque vivo ahí cerquísima porque duermo. De 8:30 a 12 en Radio 1000. Chau, chau, muy buena noche. Fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La nueva generación de naftas aditivadas te espera en Barcos y Rodados.